Hola a todos nuevamente. El día de hoy damos por inicio una nueva asignatura denominada Cálculo 2. Partiremos con el tema inicial de vectores, para lo cual definiremos lo que es inicialmente un vector. Bien, un vector básicamente es un ente matemático caracterizado por tener vamos a anotar con otro color, módulo, dirección y sentido. Bien, para poder aclarar estos conceptos vamos a graficar algunos vectores. Primero los voy a hacer sin ninguna coordenada específica. Voy a trazar algo más o menos de este tipo. Ahí está. Bien. Voy a colocar algo más o menos de esta manera. Perfecto. Bien. Entonces podemos notar los siguientes aspectos. Ustedes notarán algunos vectores, que son estas flechas, son algo más grandes que otras. Y otras son algo más pequeñas en formas relativas. Muy bien. Cuando hablamos del primer componente, que es el módulo, lo que caracteriza un vector, estamos hablando del tamaño o magnitud del vector. Como habrán notado, hay de distintos tamaños. Entonces, cuando hablamos del módulo, estamos hablando del tamaño o magnitud del vector. Cuando hablamos de la dirección, por ejemplo, podemos notar lo siguiente. Estas tres que ustedes notan por acá, y esta parte, estas tres que ustedes notan por acá, son, por ejemplo, verticales. Esta otra de acá, como ustedes notarán, es horizontal. ¿No? Entonces la dirección está relacionada respecto a la relatividad de los ejes cartesianos. Vale decir, respecto a las bases y respecto a las alturas. Entonces la dirección puede ser vertical u horizontal. Perfecto. Mientras tanto, el sentido noten ustedes, por ejemplo, en el primer caso, tenemos de arriba hacia abajo. En el siguiente caso, por ejemplo, acá tenemos de abajo hacia arriba. Bien, en este otro caso tenemos de izquierda a derecha.
El sentido básicamente está vinculado a esta flechita que ustedes notan por acá. Generalmente, tanto dirección como sentido, en esta segunda se aclara si se mide o está relacionado al grado de inclinación. Podemos anotar por acá de la siguiente manera: el sentido está relacionado al grado de inclinación. Lo que involucra que en estas dos últimas se utiliza bastante el concepto de ángulo. En estas dos últimas se utiliza bastante el concepto de ángulo. Muy bien. Entonces, ya teniendo definido lo que es un vector, podemos ver algunos tipos de vectores, los que son más usuales en lo que es el cálculo 2. Por ejemplo, tenemos los vectores de posición. Un vector de posición también se denomina radiovector. También denominado radiovector. ¿Por qué se caracteriza el vector de posición o radiovector? Tiene su inicio en el origen del plano cartesiano. Tiene su inicio en el origen del plano cartesiano. Bien, podemos tener entonces básicamente en forma gráfica algo de esta manera. Por aquí está el plano cartesiano. Tenemos los ejes tradicionales, abscisas ordenadas. Puede ser XY o cualquier otro nombre, dependiendo del uso que se le va a dar. Entonces, si un vector parte del origen, en este caso del plano cartesiano, vamos a decir que es un vector de posición o un radiovector. Entonces, por acá podemos tener este vector simbolizado con letra minúscula. Los vectores generalmente se simbolizan con letras minúsculas y en supra o encima tiene una flecha pequeña. Este es un radiovector o vector de posición. Tiene su origen en el centro del plano cartesiano. Tiene su inicio en el origen del plano cartesiano. Puede haber este otro. Ahí está, otro vector. Le podemos llamar B minúsculo. Otro radiovector. También podríamos tener este otro. Puede ser C minúscula. Ahí está otro radiovector. Muy bien. Entonces, a esto le denominamos vector de posición o radiovector. Aquel que tiene su inicio en el origen del plano cartesiano. Muy bien. ¿Qué tipos de vectores vamos a ver o generalmente se ve en lo que es la asignatura de cálculo 2? Por ejemplo, tenemos los vectores bidimensionales. Un vector bidimensional se caracteriza por tener dos componentes. Dos componentes. Podríamos decir que el vector A, este es el vector A, tiene la componente A sub 1, A sub 2. También puede ser A sub 0, A sub 1, no hay problema. Entonces, un vector bidimensional se caracteriza por tener dos componentes. Su expresión gráfica es en el plano cartesiano.
Podríamos tener algo un poco reducido por acá. Ahí está. Va a depender, les decía, la nomenclatura. Otros utilizan BA, no hay problema. Y por acá estaría el vector A. El vector A. Este es el vector A. Este es el vector A. Y sus componentes van a ser la combinación de puntos. Vale decir, este punto de acá y este otro punto de acá. Esta coordenada es A1 y esta otra coordenada es A2. Entonces, un vector bidimensional tiene dos componentes, A1, A2. A esta se le llama primera componente y esta es la segunda componente. Vector bidimensional. Dos componentes. También puede haber vectores tridimensionales. Bien, un vector tridimensional, como tal vez ya lo han deducido, va a tener ¿cuántas componentes? Tendría que tener tres componentes. Vale decir que un vector A se va a componer, de A1, A2, A3. Primera componente, segunda componente, tercera componente. Su gráfica ya no se puede expresar en el plano cartesiano. Es preferible para su análisis explanar la misma en lo que se denomina espacio cartesiano o simplemente espacio. Donde tenemos por acá X, Y, Z. ¿Sí? Entonces el vector va a estar más o menos de esta manera. Por acá. Ahí está el vector A. Que esta vez tiene tres componentes. Tiene un componente A1, A2, A3 en el espacio. Este es el plano. Este es el espacio. También puede haber vectores n-dimensionales, donde van a tener primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y n componentes. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en estas dos. Bien, vayamos a ver a continuación lo que es un primer concepto relacionado a vectores, lo que se denomina identidad o igualdad de vectores. Para eso requerimos un espacio adicional. Vamos por acá, por favor.